presenta Montevideo Shopping. 40 años caminando juntos. María Estela Vieras es la Serenísima Gran Maestra de la Gran Logia Femenina del Uruguay. Ha desempeñado un papel clave en la promoción de la masonería femenina y en el desarrollo de la igualdad de género dentro de la organización. Hoy en día es una referente en la masonería y en la lucha por los derechos de las mujeres. Lengua Larga, la entrevista. María Estela Vieras. Bueno, muchas gracias por la invitación, Estuve pensando toda la tarde de no equivocarme en la presentación del nombre que tiene su sentido, ¿no? Serenísima Gran Maestra de la Gran Logia Femenina del Uruguay. Exactamente. ¿No? Suena ese nombre, es como articula algo relevante. ¿Por qué un nombre tan especial? Serenísima Gran Maestra. Sí. Bueno, en primer lugar, agradecer la invitación. Gracias. Es un placer estar acá contigo y con tu audiencia, dando a conocer un poquito de quiénes somos, la Gran Logia Femenina del Uruguay. Serenísima Gran Maestra es un nombre que tiene una connotación de respeto, de reconocimiento a una autoridad, a una dignidad. Es la principal autoridad, la máxima autoridad de la institución de la Gran Logia Femenina de Uruguay. Es un cargo que se elige democráticamente por voto secreto. ¿Y por qué digo que tiene una connotación de reconocimiento? Porque la persona que es elegida se elige por los años de trabajo, de dedicación, de sacrificio que ha dejado de sí misma por la institución, por las integrantes, por sus hermanas. Es un cargo de alguien que tiene cierta humildad, porque en realidad la Serenísima Gran Maestra es la primera entre sus iguales. La primera entre sus iguales. Quiere decir que es un oficio de mucho servicio. Si lo tuviera que definir, es el servicio que la Serenísima Gran Maestra es capaz de dar para la orden en beneficio de sus hermanas. Claro. ¿Y que lo estás ejerciendo desde hace cuánto tiempo? Desde ya? el año 2020, que ahí fue mi primera elección, y luego una reelección en el año 2023. Quiere decir que ahora estoy por cursando el sexto año, que es el último, porque constitucionalmente puede haber 2 elecciones consecutivas. Bien. ¿Y después qué? Y después se elige otra Serenísima Gran Maestra. Bien. Es un cargo de exposición, como muchos, ¿no? Bueno, es la cara de la institución hacia la sociedad, hacia afuera. Claro. Sí, exacto. ¿Y hacia dónde te lleva? Porque está toda esa otra connotación de los masones, las masonas. Hoy podemos hablar de las masonas, así como los masones, ¿no? Sí, existe la masonería femenina en el mundo. En el mundo. Luego te contaré, pero existe la Federación Americana de Masonería Femenina, que engloba grandes logias femeninas de América, y existe la CLIMAF, que es la Federación de Grandes Logias de Europa, África y Medio Oriente. Es muy interesante, porque en Medio Oriente hay masonería femenina. O sea que sí, hoy hablamos de las mujeres masonas. Claro. Bueno, me metiste en Medio Oriente, tengo que preguntar algo ahí. ¿No está prohibida en ningún país del mundo la masonería hoy? No lo sé de todos los países del mundo. Sé que, por ejemplo, hoy tenemos una gran maestra de Serbia. Y ahora estoy viajando a Bulgaria al coloquio de CLIMAF, y las grandes maestras nos reunimos y tratamos los temas que hacen a la mujer en los diferentes países con diferentes culturas, idiosincrasias y realidades totalmente distintas. Pero en Serbia hay una gran maestra, por ejemplo. ¿Sí? ¿Ya has estado con mujeres masonas de distintas partes del mundo? Sí, ¿no? Sí, claro. Participé en Marsella de uno de los coloquios de CLIMAF, luego en Turquía también, otro de los coloquios de CLIMAF. Ahora voy a Bulgaria, y de FAMAF en América participé varios años, ya hace que vengo participando. Claro. ¿Y qué las une? Nos unen los valores y principios que hacen a la masonería, que es trabajar en las virtudes del ser humano, tratar de estimular la potencialidad de cada mujer
para que sea útil a sí misma y a la sociedad. ¿De qué valores hablamos? Los valores que están en la esencia del ser, como puede ser la libertad, la igualdad, la fraternidad, la tolerancia, el respeto por opiniones diferentes, el trabajo por el bien común, el amor al prójimo, el amor incondicional. Esos son los principios en los cuales está parada la piedra de fundamento de la masonería y que hacen al ser como ser espiritual. Si tú me preguntás, ¿qué es la masonería? Lo primero que te digo es que es un camino de crecimiento espiritual, como tantos otros hay. Es un camino que busca que el ser se encuentre consigo mismo y se transforme en una mejor persona. Alguna amiga, Estela, te debe haber dicho, ¿no? Estela, ¿qué es la masonería? ¿Dónde te metiste? ¿Por qué? ¿No? Sí. Porque hay como mucho misterio alrededor de la masonería, más allá de que sean mujeres o hombres, existe por igual el misterio, ¿no? Sí, claro, hay mucha ignorancia también de lo que es la masonería. La Gran Logia Femenina del Uruguay es una institución humanista, filosófica, filantrópica, progresista e iniciática. ¿Por qué es humanista? Porque el centro es el ser humano, en especial la mujer. Trabajamos por y para la mujer en la sociedad. ¿Por qué es filosófica? Porque apunta a una filosofía de vida con principios que acabo de nombrar. Filantrópica, porque se hace muchísima beneficencia hacia la sociedad normalmente anónima. ¿Por qué es iniciática? Porque comienza la entrada a la masonería es a través de una iniciación, como tantas escuelas iniciáticas hay, ¿verdad? Que por supuesto no la puedo contar, pero sí decir que el camino iniciático, yo siempre digo que es tan importante como el aire que respiramos. ¿Pero por qué? Porque despierta al ser humano, despierta facultades que están latentes en el ser humano y que llevan a aumentos en los estados de conciencia. Así como en Oriente la meditación busca la iluminación del ser, en Occidente la masonería busca la iluminación de la mujer, en este caso del ser humano, a través de ese despertar, a través de la iniciación y de la práctica del ritual, que es la herramienta principal que tiene la masonería. Claro. ¿Así también se lo explicás a alguna amiga que no esté en el tema? Sí, claro. ¿Sí? ¿Y qué te dicen? Porque también alguna debe desconocer el tema, ¿no? Te deben preguntar, Estela, ¿cómo te metiste? ¿Qué te pasó? Bueno, ¿no? a la masonería... ¿Qué te pasó para ingresar, digo? A la masonería se ingresa normalmente por invitación de otra masona. Claro. ¿Por qué es por invitación? Porque una integrante de la masonería sabe sobre otra mujer que esté en esa misma búsqueda, en una búsqueda de crecimiento personal, de crecimiento espiritual, de crecimiento de respuestas, ¿no? Que hacen a la esencia de la vida, qué sentido, para qué estamos acá en este plano, de dónde venimos, quiénes somos realmente, hacia dónde vamos como seres humanos. Toda mujer que esté en esa búsqueda es alguien que puede ingresar a la masonería y que tiene esa vocación de servicio para ser útil a la sociedad en la que vivimos. Por eso normalmente se ingresa por invitación. Ahora también en la Gran Logia Femenina del Uruguay se puede ingresar a través de nuestra página web, que ya lo comento. Se ingresa por internet a Gran Logia Femenina del Uruguay y ahí ya estás en la página web y se puede solicitar el ingreso. ¿Y ha pasado eso? Sí, por supuesto, por supuesto. ¿Es gente que sabe ya algo? ¿O? No necesariamente, pero gente que, por ejemplo, escucha esta entrevista, mujeres que se sienten identificadas con este camino y luego de esta entrevista, quizás mañana están entrando a la página web y solicitando información o una reunión. Lo que hacemos es entrevistarla, una primera entrevista para ver qué las movilizó y luego siguen una serie de 2 o 3 entrevistas más hasta que se logra el ingreso. Claro. ¿Y qué dirías que tiene de diferente en cuanto a crecimiento, ¿no? En lo humano, en lo espiritual, en lo iniciático con otras escuelas y caminos que hoy en el 2025 son múltiples, ¿no? Con respecto a otras escuelas iniciáticas, seguramente no haya diferencia más que nosotros trabajamos diferente, trabajamos en la práctica de un ritual. ¿Ah?
Yo te voy a decir, la masonería no es una religión, porque quizás es algo que hay que aclarar. De hecho, dentro de la Gran Logia Femenina de Uruguay hay mujeres de todas las religiones. Católicas, judías, cristianas, de todas las religiones. Y convivimos en total tolerancia y armonía. ¿Ah? La diferencia con un camino religioso es que la masonería no es dogmática. En realidad se basa en la libertad de pensamiento, la libertad de expresión de ese pensamiento y en la libertad de conciencia, en la libertad de todo tipo. Y con respecto a otras escuelas iniciáticas, yo conozco esta escuela iniciática, claro, pero estimo que los caminos conducen al mismo final, que es el crecimiento del ser humano como ser espiritual. Quizás la herramienta sea otra, como te decía, en Oriente quizás sea la meditación. Acá nosotras nos basamos en la práctica de un ritual. El ritual es importante. El ritual es lo más importante en masonería. ¿Por qué? La masonería sin el ritual nada es, no existe, no es masonería. ¿Y qué es un ritual? Voy a contarte lo que se puede decir. Un ritual es un conjunto de símbolos, palabras, silencios, alegorías, que permiten que las mujeres, en este caso, nos podamos conectar con nuestro interior, hacer silencio interior. Es un espacio que practicamos una vez por semana y en ese espacio dejamos todas nuestras preocupaciones por 1 hora o 2 fuera de nosotras y es un espacio para conectarnos con nuestro ser interior, con nosotras mismas, que es mágico, porque en ese momento se da también una conexión con aquello que nos trasciende, que nosotras llamamos gran arquitecto del universo, pero que cada una le puede dar el nombre que quiera, Dios o como quiera llamarle. Y en esa conexión con aquello que nos trasciende, nos vamos transformando. El ritual tiene el poder de transformarte sin darte cuenta. Y es tan generoso que no te pide nada a cambio. Lo único que te pide es que hagas silencio interior y que abras tu corazón a lo que pueda suceder en ese instante. Por eso te digo que la masonería fundamentalmente es un camino espiritual, de crecimiento espiritual. Y María Estela, hasta donde puedas contar, ¿no? Pero bueno, hoy estás en un cargo muy importante, ¿no? Lo voy a decir así, de dirección de la orden, ¿no? Cuando entraste, ya hace unos cuantos años, ¿no? Sí, yo entré en el 2004, soy fundadora. Ah, ¿sos fundadora? Soy fundadora también de la primer logia, la Logia Fe, número 17 en aquel momento, porque dependíamos de la Gran Logia Femenina de Chile, hasta que en el 2007 pudimos independizarnos y formar la Gran Logia Femenina. Yo soy fundadora, sí. ¿Y empezaron pocas? Bueno, la masonería tiene diversos grados. Yo, por supuesto, ingresé desde el principio en el grado más bajo. Claro, ¿pero pocas mujeres fueron las fundadoras? Y más o menos que nos iniciamos en ese momento, sí, unas 14 mujeres. Sí, empezamos de cero. ¿Costó? Costó muchísimo. ¿Qué pasa? En aquel momento nuestra fundadora, que la reconocemos como que fue la primer venerable maestra que tuvo la primer logia o primer taller, que fue la Logia Fe número 17, en aquel momento dependiente de la Gran Logia Femenina de Chile, fue nuestra querida hermana Alicia Toyos, que hoy la reconocemos como la Serenísima Gran Maestra Advitam. Hoy está en Oriente Eterno, ya no nos acompaña físicamente, pero nos acompaña permanentemente en nuestro corazón y en nuestra memoria porque le debemos todo, el reconocimiento a ser la fundadora y a ser la que tuvo en su mente y en su visión la posibilidad de que la masonería femenina fuera una realidad en Uruguay cuando no existía. Y cuando en el mundo, estoy hablando en el 2004, hace 17 años atrás, la masonería masculina era lo que se conocía como masonería. Lo mismo pasaba en Uruguay. Ella tuvo esa visión y esa energía, esa fuerza, ese entusiasmo y esa fuerza de voluntad de crear este camino para futuras mujeres que vendrían. O sea que vale la pena el reconocimiento y la memoria de ella. Y bueno, gracias a ella
ella tomó contacto con Chile y un grupo de maestras que en realidad ya eran maestras, pero venían de la orden mixta, el derecho humano internacional, que Chile las reconoció en la masonería femenina, como con el grado de maestras, permitió comenzar el camino acá en el Uruguay. Yo inicié desde cero, desde el nivel más bajo. En ese año fui la primer tanda de iniciadas acá en el Uruguay. En Uruguay. Y siempre trabajaron aparte de los hombres, Siempre. No juntos. Nosotros, en lo que es a ritual, como te decía, la principal herramienta, trabajamos totalmente independiente. Pero nos llevamos muy bien en lo que es la actividad masónica y hacemos muchas actividades masónicas que nos apoyamos, pero a nivel social. Por ejemplo, conferencias. Por ejemplo, ayer estuvimos la conmemoración del Día Internacional de la Mujer y lo hicimos en la Gran Logia de la Masonería del Uruguay, en el Salón Confraternidad Americana. Estuvo presente el venerable gran maestro, el muy respetable hermano Mario Pera, conmigo, sentados juntos, apoyando y acompañándonos. Ahora ellos van a tener el Día de la Libertad de Expresión del Pensamiento. La Gran Logia Femenina está invitada, los acompañamos. Yo estoy sentada junto al venerable gran maestro apoyando. Es decir, que a ritual trabajamos completamente separados, pero nos apoyamos en los objetivos que nos hacen a la masonería, que son objetivos en común. Claro, y el trabajar a ritual separado, ¿por qué? Porque energéticamente el hombre y la mujer somos diferentes. La sensibilidad femenina es diferente a la sensibilidad masculina. Podemos tener los mismos pensamientos, formas de pensar sobre diferentes temas, como puede ser la libertad, la laicidad, la educación, temas grandes, pero los tratamos de diferentes formas porque tenemos sensibilidades diferentes. Pero además, la mujer, entre mujeres, nosotras tenemos lo que nos empodera, más allá de la libertad de pensamiento y la libertad de conciencia, lo que nos empodera es el espíritu de sororidad, de integración que se forma entre las mujeres, donde no hay estereotipos, donde no hay prejuicios ni precondicionamientos, donde la mujer puede sentirse libre y hablar libremente entre sus pares. Y eso se puede lograr solamente cuando estamos trabajando las mujeres con las mujeres. Se da un espíritu de integración y una energía muy particular, que es muy buena y que no se podría lograr si hubiera hombres presentes. Y lo mismo del otro lado. Quizás en un futuro el ser humano vaya hacia esa unidad energética. Hoy por hoy consideramos que es mejor trabajar separados en lo que hace a la energía del ritual. María Estela, a lo largo de los años ha generado tanto misterio. Por ignorancia, porque la masonería a lo largo de la historia fue perseguida. Fue perseguida por la Inquisición, la Iglesia Católica. Fue perseguida por las monarquías. Estoy hablando de la Edad Media, ¿verdad? Fue perseguida por los regímenes absolutistas todos, el fascismo. ¿Pero por qué? ¿Por qué fue perseguida? Porque la masonería se para en la libertad de pensamiento, la libertad de expresión del pensamiento. Cosa que el catolicismo, la Inquisición, era dogmática. La verdad que ellos que tienen es la única verdad. En la masonería no hay una única verdad. Hay tantas verdades como integrantes tiene la masonería. Por eso, también, la masonería no interviene en el debate público. ¿Pero por qué? Porque puede haber tantas opiniones como integrantes tiene. Por ejemplo, en el aborto, la masonería no salió a la opinión pública a dar su visión. ¿Pero por qué? Quisimos informarnos de los distintos posicionamientos, informarnos, pero después cada masona adopta el pensamiento, la posición que ella guste, porque es libre de hacerlo. Por eso la masonería, que no es dogmática y que no se basa en una única verdad como única verdad, solamente toma posicionamiento en los grandes temas, como la laicidad, como la libertad, como la educación. ¿Pero por qué? Porque está parada en esas piedras de fundamento. Claro. Enseguida se sabe, ¿no? Si tuvimos algún presidente masón
personalidades públicas. Yo diría que hasta cada vez más en el mundo, ¿no? En el pasado de repente había algunas referencias en libros, hoy hay documentales, libros, de todo. ¿No está prohibido decir que alguien es masón? No está prohibido para nada. Cada integrante puede decirlo a quien quiera. En eso es libre, ¿verdad? De decir su condición. Lo que no sí está prohibido es decir la condición de otro integrante de la masonería, identificar a otro integrante en su condición de masón. Eso sí está prohibido. Porque la persona no necesariamente tiene por qué identificarse, porque para ella quizás es simplemente un camino espiritual, no tiene por qué decírselo a nadie. Claro. ¿Por qué es tan importante los símbolos? También a nivel ya popular cada vez se conoce más el símbolo del ojo, ¿no? En películas, en series, en todos lados. Hasta los Simpsons han jugado con ello, ¿no? ¿Por qué? Porque el camino educativo de la masonería, la enseñanza masónica, es a través simbólica, claro. Es a través de los símbolos. El símbolo nos permite conectarnos con aquello que nos trasciende. El símbolo nos habla, nos hace reflexionar, lo hacemos carne, pero lo más importante, lo llevamos al diario vivir. Entonces voy a poner otro símbolo que es muy conocido, que es la escuadra. Y el ángulo recto de la escuadra me habla de la rectitud que como masona debo tener en mi diario vivir, en mi accionar, en mi familia, en mi trabajo, en todos los lugares donde me desarrollo. Entonces, es el símbolo el que te hace reflexionar cómo tienen que ser tus actos, la coherencia entre tus pensamientos, tus palabras y tus acciones, algo tan difícil de lograr en el ser humano. Y ese símbolo, además, va evolucionando con la amazona, va evolucionando con el ser humano. Quizás la escuadra hace 10 años atrás me decía algo y hoy, con la evolución, con el progreso en el camino, la escuadra me está diciendo otra cosa. Eso es la riqueza del símbolo, que no es permanente, va como variando a medida que el ser humano va progresando. Y hasta donde has estudiado, ¿qué inicios tiene la masonería? Porque algunos hablan, de la Revolución Francesa, otros se van al Antiguo Egipto. ¿Cuándo nace la masonería? La masonería se conoce como masón, viene de albañil, es una palabra francesa, y alude a la masonería operativa. Ahí es donde realmente se dice que comenzó la masonería, que eran gremios, escuelas de constructores medievales que construían catedrales. Y esas catedrales eran un símbolo a la belleza y un símbolo a la divinidad, un símbolo al gran arquitecto del universo que te decía hoy. Y tiene muchísima simbología masónica. ¿Y por qué se reunían en gremios? Porque de repente para construir una catedral eran 2.000, 3.000, 4.000 albañiles en distintas tareas. ¿Y cómo hacías para organizar 4.000 personas trabajando al mismo tiempo? La masonería, que es orden, por eso se llama a sí misma una orden con mayúscula, una obediencia, está parada en la jerarquía, está parada en el orden. Pero esotéricamente, ¿por qué está parada en el orden? Porque ese orden externo tan estricto busca lograr un orden interior, en realidad, que luego se va a transmitir o se va a ver en cada uno de nuestros pensamientos, palabras y acciones. Entonces, ese orden era el que permitía que los gremios trabajaran en el respeto y en la tolerancia, porque era muy difícil de lo contrario. Esa era la masonería operativa. Y luego, allá por el 1719, nace la masonería especulativa. Los masones ya dejaron de ser albañiles, constructores, y pasaron a ser de diferentes oficios. Y fíjate qué interesante, porque la masonería especulativa fue la primera institución que logró unir dentro de la misma a aristócratas y plebeyos. Clases sociales muy diferentes, conviviendo en tolerancia, en paz y en armonía. Eso es un logro de la masonería que se transmite hasta el día de hoy. Hoy tenemos
amas de casa, profesionales, mujeres que trabajan en diferentes oficios, mujeres jóvenes, mujeres de mediana edad, mujeres mayores, mujeres de diferentes opiniones políticas, mujeres de diferentes religiones, todas conviviendo en tolerancia, en paz y en armonía, como los primeros hombres integrantes de la masonería especulativa ya por el 1717. Fue, lo que te estoy diciendo no es nada menor y habla muy bien de lo que es la masonería. Entonces, en aquel momento dejamos de ser constructores para ser personas de cualquier oficio o profesión interesados en una búsqueda, sobre todo, de crecimiento como seres humanos. Claro. ¿Tienen actividades así públicas que va más allá de quienes integran la masonería femenina? Sí. En primer lugar, la principal actividad masónica es el trabajo en uno mismo. Por lo tanto, es en nuestros talleres masónicos. Eso es lo primero. Pero luego, sobre todo las mujeres que nos tenemos que dar a conocer, porque es la forma de hacer crecer la institución. Y si la institución no crece, no hay progreso. Estamos saliendo hacia la sociedad. Una de las formas es esta, aceptar una invitación tan generosa como la tuya para poder darnos a conocer. Actualmente estamos trabajando en algunos temas que hacen a la problemática social, no solamente de Uruguay, sino del mundo, como es la violencia contra la mujer y el cambio climático. Dos temas mundiales que no tienen fronteras, que van más allá de las fronteras y las culturas. En cambio climático tenemos una comisión de cambio climático y estamos generando conciencia dentro de nuestra institución de la importancia de cuidar el medio ambiente. Y tanto es así que generamos medimos la huella de carbono, o sea, de nuestra propia actividad, la actividad logial en todo el país, cuánto liberación de gases de efecto invernadero se producen por usar velas, por usar la luz, por usar los autos para ir a la institución. Y eso fue un trabajo tan importante que logramos bajar esa huella de carbono un 30 y pico % solo por comenzar a compartir los autos. En vez de ir un auto por persona, ir 2, 3, 4 hermanas por auto. Eso se demostró y ya se está poniendo en práctica, por ejemplo. Pero lo más importante es generar conciencia y ponerle un número al efecto invernadero. Nosotras logramos ponerle un número y comenzar a trabajar en ello. Por otro lado, estamos trabajando con una ONG Plantatón en plantación de árboles nativos. En el 2023 fuimos la segunda institución del país en plantar árboles nativos en Uruguay. Plantamos 500 árboles nativos en Paysandú, en Soriano, en Minas y en Montevideo. Nos ayudó esta Plantatón en el sentido de que plantamos en parques públicos, parques cuidados por las intendencias de los diferentes departamentos. ¿Y esto qué importancia tiene? Que uno no puede ir a plantar un árbol donde se le ocurra, porque aparte cada lugar del país crecen diferentes especies de árboles nativos. Entonces, Plantatón nos ayuda a lograr esos contactos y nuestros árboles están plantados y cuidados por guardaparques, cuidados de los incendios, cuidados, regados, y hoy vamos y los árboles que plantamos en el 2023 siguen creciendo y tenemos esa garantía. El año pasado plantamos 600 árboles nativos y este es un proyecto a mediano y largo plazo. Pero esta actividad tiene también la importancia de que la hacemos con nuestros hijos, con nuestros nietos, con nuestros esposos. Involucramos a los niños, generando conciencia en los niños, que tienen un gran efecto multiplicador los niños, porque transmiten esto en sus escuelas, con sus amigos, y se va generando una multiplicación de conciencia en este tema. Ese es el efecto multiplicador de la masonería. Y por otro lado, ahora también estamos trabajando con las cárceles, con 3 unidades carcelarias en Montevideo y una unidad en Paysandú, porque en esas cárceles los privados de libertad, algunos plantan árboles nativos y generan como viveros, y nosotras lo que hacemos es aportarles bidones de
agua de 5 o 6 litros en grandes cantidades, y ellos plantan y cuidan los árboles nativos los primeros 2 años porque el árbol es muy difícil que crezca, y estos árboles nativos luego la Gran Logia Femenina de Uruguay los lleva y los planta en la naturaleza, y otros van a las escuelas y liceos públicos de las zonas. Esto también es un proyecto a mediano y largo plazo, pero que tiene muchas satisfacciones porque es integrarnos también a una parte de la sociedad que está un poco relegada y que está haciendo algo muy bueno, claro, y que está bueno que se sepa. ¿Cuántas masonas hay en Uruguay o que integran la...? En este momento somos 1.100 integrantes, divididas en 30 talleres o logias en todo el país, 17 en el interior del país, 12 en Montevideo, y tenemos una logia extraterritorial en San Pablo, en Sorocaba, San Pablo, Brasil. Claro. Están en contacto con otros países, ¿no? Sí. Un poquito antes de empezar la nota contabas que va a haber un evento importante ahora en Bulgaria, pero en octubre en Uruguay también. Sí. ¿Qué es lo que comparten? Uruguay forma parte, la Gran Logia Femenina de Uruguay forma parte de la Federación Americana de Masonería Femenina, que engloba las grandes logias femeninas de Uruguay, Argentina, Chile, Bolivia, Venezuela y México. Entonces, cada 3 años, la federación, sede en alguno de esos países, realiza el coloquio de la federación. Este año, en octubre de este año, será acá en Montevideo. Lo organiza, tenemos el privilegio que la Gran Logia Femenina de Uruguay lo esté organizando, y esperamos más de 400 masonas, no solamente de América, sino que está invitado CLIMAF, masonas del mundo, de África, de Europa, de Medio Oriente, y por supuesto el fuerte va a ser América. Trabajamos y nos convocan temas específicamente masónicos, pero también temas que hacen a la problemática de la mujer en la sociedad. Por ejemplo, este año vamos a trabajar, uno de los temas va a ser el crecimiento de la orden, pero después cambio climático, inteligencia artificial, cómo llevar esa herramienta a la masonería y hacia la sociedad a través de la masonería, la mujer monoparental, que es una realidad, la mujer y las migraciones, el rol ciudadano de la masonería, ética pública, social, corrupción. Todos esos son los temas que hacen a la sociedad y a la mujer masona en la sociedad, y qué podemos hacer por la mujer en la sociedad y en la problemática. Hoy la mujer está viviendo momentos muy complicados, dada la situación de conflictos y guerras que hay en el mundo, y también la situación de cambio climático cada vez más devastadora, más desoladora, porque hoy se habla de la violencia contra la mujer en el cambio climático. Es que la mujer en todos estos conflictos suele estar en la primera línea, con sus hijos, cuidando su familia, suele estar en la primera línea. Por eso las masonas nos reunimos. Lo importante que son mujeres de diferentes realidades sociales, económicas, culturales, porque no podemos comparar la situación de la mujer en Venezuela con Uruguay, cuando Venezuela vive una situación de migración que es gravísima. Muchas mujeres que quedan solas con sus hijos porque sus esposos se tienen que emigrar, o al revés, migran y dejan a sus hijos solos con los abuelos. Son situaciones que a veces nosotras o la sociedad uruguaya no puede entender porque hay que vivirlas. Entonces, que en un coloquio mujeres con realidades tan diferentes se unan a tratar estos temas, enriquece y aprendemos unas de otras, y se generan estrategias globales. Hoy, en un mundo que se habla de globalización, la globalización tiene que estar parada en la solidaridad, y eso es lo que hace la masonería femenina. Bien. Una última corta, Estela. ¿Tuviste problemas alguna vez por ser masona? Nunca, jamás. ¿No? Nunca, jamás. Bien. En primer lugar, porque uno no va con un cartel, claro, que diga, pero hoy, estos últimos años que soy la cara visible, jamás tuve ningún problema ni en mi trabajo, ni en mi familia, ni en mi ambiente de relacionamiento de ningún tipo. Bien, muchas gracias por tu tiempo. No, al contrario, muy agradecida de la oportunidad que nos has dado. Muchas gracias.